Escuchar, mi querido Javier, te mandamos un abrazo en la entrevista lograda de inteligencia artificial y vamos al segmento de Generatrust de educación financiera. Un abrazo. Chao. Y ahora en Diálogo presentamos el segmento Educación Financiera, gracias al auspicio de Generatrust por I99. Gracias. Qué genial, ¿no? Increíble que ya estamos casi llegando a las 10 de la mañana y hoy día, como todos los jueves, tenemos el segmento de educación financiera que auspicia Generatrust y ya con nosotros Francisco Nogué, quien hace partnership conmigo en esto y a quien saludo de Generatrust. Francisco. Hola Eduardo, queridos amigos de I99, del programa Diálogo, qué gusto estar esta mañana hoy con ustedes. Y tenemos un invitado, Francisco, un tema súper fresco e interesante de todos los que hemos ya comenzado en esta primera temporada que hacemos con Generatrust de la educación financiera. Nos referimos a Daniel Laya, una formación sólida, empresarial y liderazgo, profesor desde hace 5 años en la Universidad de Madrid y director de su laboratorio conductual con un enfoque en comprender cómo se desarrollan las personas y qué las inspira a crecer. Y su libro, Inspirable, The Greatest Skill of All, es una compilación de sus conocimientos y experiencias para brindar un marco de desarrollo amigable para individuos, equipos y organizaciones. Daniel Laya trabajó por 20 años en posiciones de relaciones humanas, mercadeo y atención al cliente en empresas multinacionales en Sudamérica, Medio Oriente y Europa Occidental, liderando proyectos para explotar el uso de nuevas tecnologías, Francisco. Así es. Daniel, bienvenido. Qué gusto que estés hoy con nosotros en Ecuador. Como ya hizo la presentación Eduardo, Daniel es profesor y director de una de las unidades académicas de la IE University de Madrid, una prestigiosa universidad enfocada en grados y posgrados. Pero yo creo que Daniel es el que debe contarnos qué lo trae a Ecuador antes de pasar a abordar la plática que nos anima hoy. Bueno, muchísimas gracias Francisco, Eduardo, por la oportunidad de compartir el día de hoy y también con todos los amigos de I99. Me siento muy honrado de estar el día de hoy. Y bueno, claro, ¿qué hago aquí en Ecuador, ¿no? con IE? Y es normalmente, o sea, IE University tiene una presencia en Ecuador constante, o sea, tenemos oficinas aquí. Y con frecuencia vienen expertos o personas de IE University a impartir conferencias sobre diferentes temas a diferentes audiencias, y eso es lo que estoy haciendo yo en este caso, ¿no? Trabajando con universidades aquí en Ecuador, pero también con instituciones y del sector bancario y de otros sectores, que estamos en una especie de tour esta semana, ¿no? Muy interesante, porque también me permite a mí tomar el pulso de el mercado estudiantil y el mercado laboral aquí en Ecuador, ¿no? Mi labor, mi foco va muy orientado a un poco la parte de la tecnología, pero sobre todo cuál es el rol que debemos jugar las personas en este cambio que estamos viviendo en este momento, y también cómo la importancia de conectarnos entre las personas e ir abandonando un esquema individualista va a ser el que nos va a sacar adelante en toda esta coyuntura de inteligencia artificial, automatización y desarrollo de personas y desarrollo de la humanidad prácticamente, ¿no? Qué interesante, Daniel. Eso nos permite, con esta introducción que has hecho, nos permite ya entrar de lleno al tópico que habíamos escogido para dialogar contigo, dada tu especialidad, que era lo de la inteligencia artificial. Pero yo creo que fascinante, y que sería interesante si tú en muy pocos minutos pudieses comentar, porque algunos amigos podrán preguntarse, bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial de la que se habla tanto, pero no logro entender qué mismo es? Bueno, voy a utilizar de alguna manera una definición en la cual puede ser cuestionable por tecnólogos y también por otros grupos, pero me interesa compartir también con las personas que están escuchando I99 algo que se pueda entender y que pueda ser manejable.
Cuando se está hablando de mucho de inteligencia artificial, se está hablando mucho, la palabra algoritmo es algo que escuchamos constantemente, ¿no? Y entonces, bueno, esto todo lo hace el algoritmo y resulta que ahora toda la causa de nuestros problemas, beneficios y todo lo que nos ocurre en nuestras vidas es causa de un algoritmo. La inteligencia artificial parte de un algoritmo que es básicamente un conjunto de instrucciones para ejecutar una labor, o sea, una secuencia de pasos. La parte de inteligencia artificial, que es un concepto que ya tiene dando vueltas desde el año 56, 58, es esa idea de tener un algoritmo que sea capaz de predecir basado en el análisis de esa información, pero sobre todo la componente que le hizo llevarse el nombre de inteligencia es ajustarse y corregirse a medida que va obteniendo una ejecución y obtiene resultados más favorables y menos favorables. O sea, autodepurándose. Sí, autodepurándose, exactamente. Lo que en algunos casos están relacionados con machine learning, aprendizaje de máquinas, etcétera, pero entonces mucho de este proceso es yo hago un conjunto de actividades, tengo un parámetro para evaluar si esto ha sido positivo o negativo y entonces me ajusto. Entonces eso se ha llamado inteligencia, pues porque es básicamente lo que hacemos los seres humanos. Entonces yo creo que eso es lo principal, es esa capacidad de analizar, predecir, pero también actuar, ejecutar y corregirte. Todos estos pasos que tienen un mayor o menor grado de libertad de acuerdo al tipo de inteligencia artificial que estemos hablando. O sea, hay inteligencias artificiales que están más parametrizados hasta dónde pueden llegar a corregirse y hay otras en que simplemente no se pueden corregir sin la aprobación de un ser humano. Súper interesante lo que nos acabas de explicar, Daniel. Ahora, ¿por qué hay tanta preocupación a nivel de las empresas? Y obviamente las empresas las componemos seres humanos, respecto de la irrupción de la inteligencia artificial en las tareas, en las actividades que solemos hacer las personas. Bueno, veo dos tipos de preocupaciones, las preocupaciones de las empresas y las personas. Me estás preguntando ahora, Francisco, de las empresas. Yo creo que ahí la preocupación principal es que la tenga mi competidor y que no la tenga yo. O sea, estamos encontrando, imagínate que yo era una empresa que generaba contenidos, textos, redacciones, etcétera, de diferentes formas, y resulta que mi competidor descubre antes que yo el famoso ChatGPT 4 que te genera contenidos de una ya muy cuestionable a nivel de calidad, pero no cuestionable a nivel de velocidad, ¿no? Entonces, por supuesto que existe una preocupación en los que no la tenemos de cómo reaccionar a esto. Y por supuesto, yo creo que también en este tema de inteligencia artificial es qué nivel de riesgo puedes asumir tú como empresa al ser lo que se llama un early adopter, que son estos grupos de personas que incorporan la tecnología de forma temprana. Entonces, yo creo que ahí también depende del corte de la empresa. Yo soy una empresa quizás más tradicional, yo no voy a arriesgar a mi audiencia a ciertos tipos de contenido, o yo soy una empresa que quizás tiene un perfil de riesgo mucho mayor y decido, mira, pruebo esto, me permite generar más contenidos y ya mi audiencia sabe que algunas cosas van a salir mejor y otras peor, ¿no? Qué interesante. Y yo creo que la otra preocupación, Francisco y Daniel, y más que de las empresas, de las personas, es que la inteligencia artificial reemplace en el trabajo a los seres humanos. Hace un momento conversábamos fuera del aire y yo le comentaba de un par de libros que he leído al respecto. Y, por ejemplo, profesiones como los disc jockeys van a tener menos capacidad porque la inteligencia artificial va a saber cuál es el gusto y las preferencias de la gente del target tal o del grupo objetivo tal o del mercado medio tal para escuchar la música en tal fiesta, de tal lugar, de tal sitio. O en el otro lado, los médicos serán menos y serán más que actúen los enfermeros, porque poder la inteligencia artificial de alguna u otra manera determinarte, a ver, tienes esta sintomatología, es lo de acá, y los que te van a chequear son los enfermeros. Entonces,
quizás esto no es grave, pero la gente lo toma como que si va a haber un gran desempleo y que las máquinas van a poder con los hombres, Daniel. Sí, yo creo que hay un componente de ese miedo que tiene una base sólida, y es que mucha del mercado laboral hoy en día es muy transaccional. Ha ocurrido en el mercado laboral que muchas posiciones, incluso enfermeros, incluso médicos, están altamente rutinizados, son prácticamente un algoritmo. Tú llegas aquí a la consulta, lo estoy hablando de la ignorancia de una persona que no soy médico, sino cosas que he leído. Llegas a una consulta, sigo un protocolo y con ese protocolo te administro o te indico una medicación o lo que sea. Todos estos procesos que son altamente rutinizados es lo que de alguna manera se está utilizando con inteligencia artificial para crear un algoritmo. ¿Dónde está el punto de valor que yo creo que hemos perdido en muchas de las profesiones? Y no hablo nada más de la médica, hablo incluso de la mía propia en el mundo de la educación. ¿Dónde está ese punto original? ¿Dónde está ese punto? ¿Por qué yo le imparto una clase a un grupo de personas de una manera exactamente igual que se la imparto a otra? Entonces, muchas veces nos hemos ido robotizando nosotros en nuestra forma de ejecutar nuestra labor profesional, y a medida que nos robotizamos, por supuesto, somos más fáciles de sustituir por un robot. Entonces yo creo que hay un punto en el cual vamos a tener que volver a entender esas diferencias en las cuales podemos jugar un rol, porque si no, la amenaza ya está. Te doy un ejemplo que a mí cuando empecé a investigar sobre todo este tema, empecé a observar todo mi entorno con mucha más atención, y yo veía los aeropuertos. ¿Qué pasa en los aeropuertos? En los aeropuertos tú pasabas antes por un lugar y la persona examinaba tu pasaporte, te hacía un conjunto de preguntas, quizás de una manera mejor o peor evaluaba un poco tus respuestas y te abría o no te abría las puertas al país que tú querías entrar. Ahora, colocas tu pasaporte, lo lee una máquina y en 10 segundos ya tú sabes si vas a entrar o tienes que ir a otro lugar. Es bueno el ejemplo. Claro, ¿y qué pasa? ¿Qué ha pasado con las personas que trabajan en los aeropuertos? Están dirigiendo la fila. Tú vas al número 1, tú vas a la casilla 2, tú vas a la casilla 3, a la 4. Entonces, yo creo que hay una parte importante de ver cuál es nuestro valor agregado y volverlo a jugar, porque todavía hay muchísimos espacios que están completamente desatendidos y que podríamos tener los seres humanos, pero requiere que nos empecemos a desarrollar. Y de eso se trata la inteligencia artificial, también se trata del desarrollo de los seres humanos, ¿verdad? De darnos posibilidades ciertas de poder mejorar. ¿En qué ámbito también puede desarrollarse cómo mejorar la vida del ser? ¿Cómo mejora la vida de los seres humanos la inteligencia artificial, Daniel Lache? Bueno, yo creo que principalmente hay una cantidad de servicios que nos permite tenerlo a bajo costo. O sea, yo no necesito en todo momento de mi vida un terapeuta para que me apoye o un médico para que haga un perfil muy detallado, o incluso un profesor para que me dé una clase personalizada. Entonces, todo lo que está basado en tecnología, inteligencia artificial, permite que tengamos cierta democratización a una cantidad de servicios que antes no teníamos. Lo que no podemos permitirnos como seres humanos es querer brindar el mismo servicio que está haciendo la tecnología y pedir que nos paguen 10 veces eso, porque entiendo que eres un ser humano, pero es que está una alternativa disponible que está dando lo mismo que tú tienes que estás ofreciendo. Entonces yo creo que hay una parte importante, que hay muchísimos servicios que pueden ser ofrecidos a un coste mucho menor. Al poder ser ofrecidos a nivel tecnológico, algo que tiene la inteligencia artificial y la tecnología es que te pueden dar un servicio muy consistente. Los seres humanos somos buenos dando servicios con mucha variación. Es como el vino. O sea, tú no quieres un vino que sea consistente y que sea exactamente igual. Por eso no es la razón por la que estás comprando. Tú quieres esas variaciones, esas diferencias.
Entonces yo creo que consistencia, precio son un punto importante, y eso está también partiendo de una necesidad como sociedad. Y no voy a entrar mucho en el juicio de valor, pero en esta sociedad consumista en que vivimos queremos más de todo. Y esa es la forma de poder tener acceso muchas veces a este todo, ¿no? Qué interesante, Francisco. Sí, estamos ante, sin duda con lo que tú has contado, estamos ante una época de ruptura de paradigmas. Pero no quiero terminar la plática de hoy sin que tú nos comentes algo que me pareció interesante y que voy a extraer de lo que tú ya platicaste hace un rato, que era del valor agregado. Y estos, como tú mencionabas, estos early adopters tienen el riesgo de enfilarse hacia la tecnología, porque evidentemente las máquinas o los softwares son mucho más manejables, son más tratables que los seres humanos, con todo lo que implica los cambios de ánimo y personalidades y situaciones específicas de cada ser humano. El riesgo es que se pierda el norte, particularmente en las empresas de servicio, de para qué estás. Totalmente, o sea, y yo creo que muchas veces en estos casos es porque termina la empresa olvidando su misión, ¿no? O sea, termina muchas veces olvidando lo que tú decías claramente, Francisco, el para qué estamos. Y como consumidores también nos han olvidado, porque llegamos a muchos espacios donde ya, bueno, te has olvidado la razón por la cual tú antes pagabas por ese servicio, porque en algún momento lo dejaste de percibir. Entonces yo creo que hay una manera, hay un reto ahí importante de reconectar, hay un reto importante para como seres humanos de entender cuál va a ser nuestro espacio, y sobre todo también de cómo nos vamos a desarrollar, porque también una cosa muy buena que tiene la inteligencia y la tecnología es que están conectadas en red. O sea, los miles de millones de ordenadores del mundo están conectados, hay información que se está moviendo de un lugar a otro, y nosotros los seres humanos, cuando queremos resolver un problema, salvo excepciones, todavía tenemos un enfoque muy individualista. Y se habla mucho de la inteligencia colectiva y de cómo la inteligencia colectiva tiene un nivel muy potente que incluso puede ayudarnos a resolver problemas de la humanidad que tenemos, en donde la resolución va a venir no de un análisis de unos datos, sino va a venir de un conjunto de personas conectadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí para mí viene la respuesta hacia todo el reto que trae la inteligencia artificial. ¿Cómo desarrollarnos como personas? Bueno, tenemos que estar constantemente en desarrollo, pero estar claro que no es un desarrollo mío como individuo, que es un desarrollo mío con mi grupo, con mi sociedad, con mi comunidad, porque ahí es donde estamos verdaderamente generando un valor más profundo, ¿no? Y hay una cosa que escuchaba pensando un poco al inicio de la conversación y no quería que terminara sin yo mencionarlo, y creo que va a traer tranquilidad también a los oyentes, también hay demasiado ruido acerca de la inteligencia artificial como algo que va a acabar con nuestros trabajos, etcétera, y tenemos que entender que las personas que están vendiendo la inteligencia artificial están vendiendo. Y en muchos casos yo siento que se están exagerando las capacidades que se pueden entregar en el corto y en el mediano plazo. Entonces, ¿tenemos que cambiar? Sí. Pero también tenemos tiempo de hacer un cambio sopesado, un cambio que esté de acuerdo a nuestras necesidades como humanidad, un cambio dialogado y un cambio profundo, ¿no? Sí, me parece que es una voz esperanzadora, Daniel, porque es verdad, el vendedor vende y tiene que vender, y para vender a veces hay que vender humo. Entonces, claro, te dice muchas cosas, da muchas posibilidades, a la hora de la hora son unas las que van de un lado y otras de otro. Creo que cierra perfectamente la pinza. Así es. Te queremos agradecer mucho, Daniel, a estar esta mañana con nosotros. Creo que los radioescuchas de I99 van a estar satisfechos de haber visto desde otro ángulo todo esto de la inteligencia artificial, y creo que dejas algunos puntos para que los empresarios o los prestadores de servicios, los emprendedores, quienes venden o son profesionales, tengan claro que al fin y al cabo, o al final de la cadena, está siempre una persona. Y que me gustó mucho tu ejemplo, lo que referías del vino.
efectivamente, uno quiere variedad, quiere tener una experiencia personalizada. Y yo creo que allí está el éxito de los negocios de hoy y del futuro, que encuentren un nicho en donde servir sea la prioridad, donde el contacto de una persona con otra persona sea justamente lo que te dé la experiencia. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. También, con esto, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos el día de hoy, el segmento, y nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Francisco. Así amigos. Es. Un abrazo a todos. Gracias. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust.